El fútbol es un espectáculo, un espacio donde divertirse y disfrutar. Y sin lugar a dudas, el Pocho Lavezzi sabía cómo hacerlo. Disfrutaba marcando goles, regateando a sus rivales y ganando títulos, pero sobre todo disfrutaba haciendo bromas. Siempre tenía tiempo para hacer reír, jugaba para disfrutar y jamás se le borraba la sonrisa de la cara. Esto, entre otras cosas, lo convirtió en uno de los jugadores más carismáticos y queridos de la historia. De joven lo tuvo muy difícil, nadie lo quería y esto hizo que dejara el fútbol para ser electricista, pero un milagro, lo convirtió en estrella. Sin lugar a dudas, este futbolista se ganó el respeto y el amor de todos y nos enseñó que el fútbol no es solo seriedad y disciplina. Relájate y disfruta, porque vas a alucinar con las aventuras del Pocho Lavezzi, el carisma en persona. Ezequiel Lavezzi nació el 3 de mayo de 1985 en una localidad de la provincia argentina de Santa Fe. Su familia no tenía problemas de dinero, y esto hizo que el pequeño Lavezzi pudiera hacer lo que más le gustaba desde bien pequeño, jugar a fútbol. Comenzó en las inferiores de un club local, el Coronel Aguirre. Allí se formó como jugador, y debido a la cantidad de goles que marcaba, a la edad de 14 años, los ojeadores de las categorías juveniles de Rosario Central se hicieron con él. Lavezzi estaba encantado de estar allí, era aficionado a ese equipo y estaba cumpliendo un sueño, pero lamentablemente todo se torció. El técnico un día me dijo que si quería seguir entrenando, entrene, pero que no pertenecía más al grupo. Y esto hizo que el pobre Ezequiel tuviera que abandonar el club de sus sueños. Tras esa decepción decidió ir a probar suerte con el Pescara de Italia. El club estaba dispuesto a ficharlo, pero lamentablemente no pudo llevarse a cabo. Un problema con el pasaporte hizo que reportaran al Pocho de nuevo a Argentina. Ya en septiembre de ese mismo verano, Boca Juniors decidió hacerle una prueba de nivel, pero la decepción terminó siendo mortal, ya que en Boca dijeron que no lo querían. Decían que tan solo era un rematador y que no tenía nivel suficiente. Esto terminó de hundir al joven Lavezzi, que decidió dejar el fútbol para trabajar de electricista. Tras un año sin jugar, su hermano le insistió muchísimo para que volviera al fútbol. Ezequiel no quería, pero para contentar a su hermano, fue a hacer una prueba con el Estudiantes de Casero, club de la tercera división argentina. Allí sí que decidieron darle una oportunidad, y esto hizo que Lavezzi decidiera intentarlo una vez más. En la tercera división de Argentina se salió, anotó 17 goles, y esto hizo que tras una sola temporada allí, el Genoa de Italia decidiera pagar 1 millón de euros para hacerse con él. En Italia querían darle tiempo para que terminara de hacerse como futbolista, así que decidieron cedérselo a San Lorenzo, club de la primera división argentina. De esta forma, en verano del 2004 y con tan solo 18 años, debutaba en la máxima competición argentina. Esa temporada la rompió, con su velocidad y regata dentro del área se ganó la afición, pero sobre todo fueron sus 10 goles lo que hicieron que se convirtiera en titular. Pero no solo su buen juego hizo que se enamoraran de él, ya que su carisma a la hora de celebrar los goles llamaba mucho la atención. Un ejemplo de ello es cuando le robó el casco a un bombero. Tras esa gran temporada, San Lorenzo decidió comprárselo al Genoa por 2 millones de euros. Lavezzi estaba muy contento allí, así que le pareció bien. Pero las alegrías no terminaron aquí, ya que recibió la llamada de la selección sub-20 para disputar el sudamericano. Allí, pese a coincidir con jugadores como Agüero y Leo Messi, no lograron conquistar el título, pero para Lavezzi fue un sueño cumplido. Tras el campeonato iniciaría su segunda temporada en San Lorenzo, y tanto esa como la siguiente fueron bestiales. Lo retrasaron a la media punta, y allí no anotó tantos goles, pero se hinchó a dar asistencias. En Boca se equivocaron, no solo era un rematador, era un 9 con gran calidad y visión de juego. 16 goles y 20 asistencias hicieron que el club conquistara el Clausura de 2007. ¡Me quedé para esto! La alegría fue tremenda, con tan solo 22 años era la estrella del equipo, y esto llegó a los oídos de los grandes clubes de Europa. En Italia siempre se habían fijado en él, así que tras 3 temporadas en San Lorenzo, el Nápoles decidió pagar 6 millones de euros para hacerse con él. De esta forma, en verano del 2007 iniciaría su aventura en Italia. El club acababa de ascender a la Serie A y decidió comenzar un nuevo proyecto. Debido a su buen humor y las bromas constantes, se ganó el amor de la afición, un amor que devolvió con buen rendimiento, 11 goles y 11 asistencias para clasificar al club entre los 8 primeros. Tras su primera campaña en Nápoles, viviría su segunda aventura con Argentina, los Juegos Olímpicos de Pekín. Allí coincidió con una generación histórica. Jugadores como Agüero, Messi y Di María comandaban aquel equipo, y como no podía ser de otra forma la rompieron.
El Pocho anotó 2 tantos en fase de grupos, goles con los que ayudó a la clasificación para cuartos. Una vez allí, derrotarían a los Países Bajos y en semis, golearían a Brasil por 3-0. Una vez en la final se encontraron a una fuerte Nigeria, donde con un tanto de Di María en el minuto 58, lograrían la medalla de oro. La alegría fue tremenda. El Pocho era campeón olímpico, y aquella generación de futbolistas auguraba tiempos maravillosos. Tras la conquista olímpica continuaría con su aventura en Italia. El Pocho llegaba con muchas ganas de triunfar con el Napoli, pero lamentablemente tanto la del 2008 como la del 2009 no fueron buenas. No lograron pasar del 6º puesto en Liga, y pese a los 18 tantos y 20 asistencias de la Becci, el club no estaba contento. El argentino y Hamsik eran los únicos que mantenían el equipo en pie, pero en verano del 2010 eso terminaría. El club desembolsó 12 millones de euros por Edinson Cavani, y esto hizo que la Becci tuviera un nuevo compañero de batalla. Esa campaña anotó 8 goles, pero gracias a que estaba con el Charrúa, dio 16 asistencias. Esa dupla se convirtió en una de las mejores de la liga, y esto hizo que terminaran en el 3er puesto, clasificando así para disputar la Champions League. Tras ese temporadón, la Becci iniciaría su 5ª temporada como napolitano, y esta sin lugar a dudas fue la mejor de su carrera. Junto a Cavani pudo debutar en la Liga de Campeones, y pese a que cayeron en octavos ante el Chelsea, dejó partidos increíbles, como el doblete que le anotó a los Blues en el partido de ida. Pero las alegrías no llegarían a nivel europeo, ya que tras derrotar en la final de la Copa de Italia a la Juventus por 2-0, se hicieron con el entorchado, siendo este el primer y único título del Pocho con el Napoli. La alegría fue increíble, el temporadón de la Becci fue descomunal, estaba muy a gusto en Nápoles, pero el PSG decidió tirar la casa por la ventana. El jeque estaba haciendo un proyecto de estrellas, así que decidió pagar 30 millones de euros para hacerse con él. De esta forma y tras 5 temporadas en Italia, la Becci se mudaba al Parque de los Príncipes, y lo hacía como uno de los jugadores mejor pagados del momento. Su primera temporada en París fue muy buena, junto a Ibrahimovic formó una de las mejores duplas del mundo, y a nivel nacional arrasaron. Conquistaron la Supercopa francesa y la Liga, pero las alegrías no terminarían aquí, ya que la 2013-2014 sería todavía mejor. Gracias, entre otras cosas, a los 35 goles que anotaron entre los dos, lo conquistaron todo en Francia. Una nueva Supercopa, una Copa y otro campeonato liguero. La Becci estaba muy feliz, y lo demostraba con sus típicas bromas pesadas, como la de tirar a un cámara, estirar del pelo a un directivo o molestar al gigantón Ibra constantemente. Entre tanta alegría y cachondeo, llegaría el momento más esperado para el Pocho, su primera convocatoria mundialista. Aquella generación argentina era tan competitiva en la delantera que todavía no había podido disputar ningún mundial. Sí que es cierto que a nivel goleador no pudo aportar mucho, pero sí que pudo dar 2 asistencias para ayudar al equipo a pasar de grupos. Fase, por cierto, en la que el Pocho dejó otra broma pesada, ya que en mitad del partido ante Nigeria le tiró agua en la cabeza a Sabella, demostrando que siempre tenía tiempo para el cachondeo. Lamentablemente las risas no pudieron ser del todo como el Pocho querría, ya que tras terminar 0-0 en la final ante Argentina, el partido se iría a la prórroga, donde con un tanto de Mario Götze perdería la oportunidad de su vida. La decepción fue tremenda. Argentina acababa de perder la final del Mundial. Tras la derrota, el Pocho regresaría a París, y allí continuó haciendo lo que hasta el momento: marcar goles, ganar títulos y hacer reír. Como parisino jugó otras 2 campañas, temporadas en las que anotó goles importantes para conquistar más títulos, otras 2 copas de la Liga, 2 copas de Francia y 2 nuevas ligas, es decir, para conquistarlo todo. Ya en 2016 y tras 4 temporadas como parisino, la Becci decidía despedirse de su afición, pero como no podía ser de otra forma, lo hizo a su manera. La concha de su madre. Fue así como en 2016 fichaba por el GB Fortune de la Liga China, convirtiéndose así en el mejor jugador pagado del momento. Pero antes de ver su etapa en China, vamos a retroceder 2 años, ya que durante sus 2 últimas campañas en París disputaría 2 Copas América, la del 2015 y la del Centenario. Lamentablemente para el Pocho ambas fueron con malas noticias, ya que perdieron las 2 de la misma forma, en penaltis y ante Chile. Pero las malas noticias no terminarían aquí, ya que en la del Centenario, la Becci sufrió una grave lesión en el codo. En las semifinales ante Estados Unidos se chocó con un cartel y se fracturó el brazo. Tras esa mala experiencia regresaríamos al punto en el que nos quedamos. La Becci iniciaba su etapa en la Liga China. Allí no ganó títulos, pero sí que ganó dinero,
ya que como jugador cobraba 46 millones de euros por temporada. Pero no solo eso, ya que hacía muchísimos anuncios. Era un auténtico sex symbol, y las marcas se aprovechaban de eso. Entre tanto anuncio también tuvo tiempo para jugar al fútbol, donde junto a su gran amigo Mascherano, pudo anotar 34 goles en 3 temporadas y media. Tras finalizar la temporada del 2019, ya tenía 34 años. Estaba más metido en el mundo publicitario que en el del fútbol. Y sumado a eso, la marcha de su amigo Mascherano del equipo hizo que decidiera colgar las botas. De esta forma, tras 160 goles y 150 asistencias como futbolista, el Pocho decidía descansar para siempre. Pero sin lugar a dudas, las que no descansarán serán sus historias. Momentos únicos que nos hicieron disfrutar tanto como disfrutamos de un gol por la escuadra.